16 de octubre y es momento de empezar el show. Bienvenidos a todos. Empezar con la prensa de nuestro país, que luego de esta manifestación de que todos podemos hacer uso de la libertad de decir en lo que no estamos de acuerdo que siga ocurriendo en nuestro país, lo que no puede es derivar en lo que ha derivado y en la muerte de uno de los nuestros, un peruano de 32 años. Vamos a repasar lo que viene siendo y vienen informando los principales diarios de nuestro país. El grito de un país: lárguense todos, multitudinaria protesta nacional contra los corruptos. Ahora, hay más policías heridos que civiles, según el reporte que lanzan, ¿no? Reinó la violencia, más de 20 policías, bueno, a ese momento ahora son más de 84, ¿no? Fueron heridos en protesta de ayer en el centro de Lima. La marcha se inició de forma pacífica, pero luego se desbordó con la quema de rejas en los exteriores del Congreso y el lanzamiento de piedras, botellas, bombardas y objetos contundentes contra las fuerzas del orden. También hubo manifestantes con lesiones. Marcha terminó en violencia. Protesta de ayer dejó, bueno, esto hay que actualizarlo, esto ha sido impreso en la mañana ya, 55 policías, 6 periodistas y varios manifestantes heridos. El presidente también ya salió, ha dado su mensaje que vamos a oír ahora. Miles marcharon contra Gerí y el Congreso están hartos de las extorsiones y la ola de crímenes en el país. Bueno, acá para algunos diarios hay noticias que son más importantes. Dice: marcha terminó a bombazos, violentos manifestantes contra Gerí y el Congreso se enfrentaron a la policía. Lo vemos juntos. Violencia, vandalismo, delincuencia y terror en la capital. Lo que en un principio se vendió como una marcha pacífica terminó con fuego, piedras, enfrentamientos, policías y civiles heridos. La denominada Marcha de la Generación Z estuvo lejos de ser eso, una marcha, para convertirse en una guerra desatada en pleno centro de Lima. Delincuentes infiltrados en los grupos de manifestantes llegaron hasta el frontis del Congreso de la República y sin ningún reparo encendieron fuego y desataron la violencia. Ante los actos vandálicos y el peligro causado por estos criminales, la policía desplegó sus fuerzas para contrarrestarlos, estallando los enfrentamientos en la avenida Bancay. Fuerzas policiales, cubiertas con escudos y cascos, intentaban repeler a la violenta turba, que respondía con piedras, palos e incluso bombas molotov. Poco a poco fueron haciendo retroceder a los vándalos, pero los ataques eran cada vez más violentos. Fuegos artificiales estallaban en las calles del centro de Lima, pirotécnicos que eran apuntados directamente al cuerpo de los efectivos policiales, quienes intentaban resistir, aunque algunos resultaron heridos. Bombarda, bombarda. Adelante, mírame adelante.
Heridas de guerra por cumplir con su deber. Por acá, por acá. No. Sí, tranquilo. Por favor. Tranquilo. Usando palos, piedras, pirotécnicos y hasta bombas molotov, la turba violenta agredía a los agentes del orden, quienes intentaban cubrirse con escudos y cascos, pero en muchos casos no era suficiente. Una policía afectada con contusiones, vemos en este momento una policía golpeada. Hemos visto por lo menos 18 policías heridos. No es una protesta pacífica, tienen toda una logística, una gran logística de pirotécnicos. No solamente hablamos de perdigones, de material de construcción, de piedras, sino que de pirotécnicos con toda una logística totalmente organizada. Caía la medianoche y la guerra no tenía cuándo acabar. Los vándalos y su violencia sembraron el terror, trayendo destrucción, caos y un panorama cada vez más sombrío en nuestro país. Fue la madrugada de hoy cuando se conoció el nombre de la primera víctima de la violencia originada por la delincuencia que tomó las calles. Se trata de Eduardo Ruiz Sáenz, así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo. La víctima fue trasladado al Hospital Arzobispo Loaiza, donde lamentablemente llegó sin vida. Ni el MINSA ni la Defensoría habían mencionado de una supuesta bala, pero la congresista Ruth Luque, que siempre sale a las marchas incendiarias, indicó que presentaba una presunta herida de bala en el tórax. Hasta esta hora, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional continúan monitoreando la situación, mientras el país espera un pronunciamiento oficial sobre la causa de la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz. Imágenes lamentables de lo que se viene viviendo en nuestro país y un enfrentamiento que, si bien es cierto, necesitamos una reforma total de la policía, que es una de las principales causas de nuestros males, por supuesto. Creo que de cara a las elecciones y faltando ya tan poco, ¿no? Nosotros lo que debemos estar es unidos y luchando juntos contra la corrupción. Mientras esto pasa, hay un poder judicial que le está dando a Dina la libertad de poder irse, si quiere, en clase ejecutiva de nuestro país y hacernos adiós por la ventana del avión. Entonces, una policía que está ahí, que puede salir, que la hemos necesitado también todo el tiempo, ¿no? Ese es el hartazgo de una ciudadanía que vive en la indefensión, que vive en la inseguridad. Entonces, vemos cómo para cuidar al Congreso, para blindar, claramente hay que cuidar a los padres de la patria, pero esos no son ni nuestros padrastros y nadie los quiere y estamos hartos de esos inmundos, de esos corruptos que solamente sacan leyes para blindarse entre ellos, para proteger delincuentes, o sea, a ellos mismos, que es lo que son, ¿no? Pero este enfrentamiento que deja más heridos de la policía que civiles nos tiene que poner a pensar que estamos en la dirección equivocada. Necesitamos unirnos, necesitamos decidir y cambiar las cosas, no luchando de esa manera, sino en las urnas, que es donde tenemos que decidir cambiar el rumbo de nuestro país. Lamentablemente ha muerto un peruano sin debatir, sin luchar, sin pelear. No, porque pasa una persona que está infiltrada con el fin de dañar, porque una persona que está así, en esa actitud, fue a matar, va con el arma en la mano, mira, peina el área y dispara a quemarropa. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que está ocurriendo. Y bueno, también hay gente del espectáculo que siempre sale a lavar las banderas en momentos como estos, pero que el resto del año, cuando han tenido que luchar de manera frontal contra la corrupción, todos estos rojos nauseabundos salen a hacer esto para la foto, que es lo que viene haciendo, empezando ya la batuta siempre por la Perricholi. Míralo. Estos son los rostros que apagaron la televisión para ir a las calles una vez más. Los mismos que vimos junto a Villarán vuelven a intentar usar a sus seguidores para mover las masas. Mónica Sánchez, Tatiana Astengo,
Aide Cáceres y Bruno Odar, esos que llamaron a la marcha violentista. Allí están, mírenlos, con su cartel que dice Los Escénicos del Perú, dando un deplorable espectáculo. Somos que no les dejan ir. ¿A quién están defendiendo? Ustedes tienen familias. Somos peruanos y peruanas. Tenemos un Dios. No le va a tener a tu hija. No le va a tener a tu hija. ¡Qué pena debe ser! ¡Qué pena! ¡Delincuente! Para poder comer. ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena debe ser! Para poder comer. ¡Qué pena! Así no es. Así no es. Qué triste, en verdad. Qué triste. Tantos años. No vamos a parar. Felices. Sus madres no están felices. Pero tu amor por eso En primera fila, las caras detrás de la violencia en su mejor actuación. Es no volver a votar por... También estuvo Indira Wilca y Mirta Vázquez, la primera presidenta de Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Personajes que salen a encender las calles con discursos absurdos, antidemócratas y que cuando salieron a las calles dejaron al país en la peor de sus crisis. ¿Dónde estuvieron todo ese grupete de lavabanderas que siempre salen en momentos como este, cuando la izquierda robaba y ha estado y sigue robando a sus anchas? ¿Dónde están en el momento que salieron a protestar? ¿Dónde estaban ellos haciéndole en primera fila campaña a Susana Villarán? Entonces, estos mismos miserables que vemos allá adelante, cada uno tiene derecho de pensar como le parece, esa es su manera de pensar, pues esta es la mía. Estos son unos miserables que siempre aparecen en estos momentos para la foto y siempre están del lado incorrecto de la historia. Pero bueno, vamos a hablar con la doctora Mónica Yaya, que es especialista en temas de lucha contra la corrupción. Doctora Yaya, la escuchamos. Rodrigo, yo estoy en estos momentos muy apenada por lo que vemos en televisión, peruanos que en estos momentos están haciendo falta en sus familias, aunque sea un solo peruano, el que hasta el momento ha fallecido. Yo espero que estos dos grupos de poder político que se están tratando de arrebatar el gobierno, no esperen que haya más Y mientras fallecidos. esto pasa, Dina recibiendo medidas que la favorecen y que pueden hacer que ella abandone nuestro país en cualquier momento. Exactamente. La culpable de todo lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país es la corrupción. Y aquí ya no hay ni siquiera ideologías políticas. Es por eso que cuando Gerí no fue censurado en la mesa directiva y asumió el cargo de presidente de la República, se unieron en aplausos tanto la bancada fujimorista, Renovación Popular y sus adláteres con la bancada de Vladimir Cerrón. Y efectivamente, finalmente Dina ha pasado, digamos, a estar tras bambalinas cuando ha sido también una de las actrices de este terrible problema de corrupción que ha traído como consecuencia, yo creo que de manera bastante justificada, la indignación de quienes protestan de manera pacífica. Ojo, la violencia nunca acaba con la violencia, no se puede justificar ningún tipo de violencia, ni contra los protestantes, ni contra la Policía Nacional del Perú. Pero detrás de esto, yo lo que quisiera decir, Rodrigo, es que detrás de esto hay negocios sucios. Totalmente. Y es por eso que lucho constantemente contra la corrupción. Hay negocios sucios tanto de ese grupo de poder
que ha gobernado con Dina Boluarte desde el año 2023, como hay negocios sucios también del otro grupo que se escuda en los jóvenes para lanzar una candidatura como la de la señora Susel Paredes. A mí me gustaría, porque aquí estamos en un escenario en el que parece que estamos en esas guerras entre dos países en los que los presidentes mandan a sus jóvenes a pelear, pero los presidentes siguen en su búnker sin que nada les pase. A mí me gustaría que salgan, pues, Susel Paredes a enfrentarse con, digamos, la señora que dice que es de la bancada democrática en el Congreso de la República, la del Callao, ¿cómo se llama? Bueno, discúlpame, ya me viene el nombre, o que salgan pues las congresistas de la bancada fujimorista, Rosa María Barbarán, que salga a enfrentarse con Susel Paredes y que hablen, que realmente expongan sus ideas, sus razones y sus justificaciones, porque por las que ambas han sostenido grupos de poder corruptos, y no envíen a policías y a jóvenes a la muerte como lo están haciendo. Vamos a ver qué dijo el presidente Gerí hace unos minutos en un mensaje que dio. Mira. Presidente, ¿cómo estás? Por intermedio de tus cámaras, quiero invocar a la tranquilidad. Hay sectores todavía que no han venido a manifestar pacíficamente, que están buscando generar caos y violencia, y debemos evitar eso. Gracias. Eso fue lo que dijo anoche. Vamos a ver lo que dijo hace unos minutos, que tampoco respondió preguntas, pero que fue bastante claro con la situación que se está viviendo y con los datos que lanzó. Vamos a conectar ahora con el vicealmirante en retiro, don Calixto Gianpietri. Bienvenido, señor Gianpietri. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Queremos escucharlo en situaciones como esta, lo que estamos viviendo. Allá tan rápido, si no sé si estamos siguiéndolo con su ubicación. Hola, don Calixto Gianpietri, ya estamos al aire, lo escuchamos. Queremos saber sus opiniones luego de estos datos, de esta realidad que estamos viviendo y este enfrentamiento que se ha salido de las manos y que ha terminado con la vida de un peruano. Bienvenido. No escucha. Creo que no va a ser posible la comunicación. O alguien de producción, por favor, que le escriba para que active su audífono. Bueno, doctora Yaya, ahí están las imágenes. Eso es lo que se está viviendo en nuestro país. Hay 84 agentes heridos, 2 mujeres y 84 hombres, 29 civiles tras la protesta registrada ayer miércoles en el Cercado de Lima. Unos 20 detenidos permanecen en la sede de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú. Esto en el distrito del Rímac, según confirmaron familiares y abogados. Además, una persona falleció producto del impacto de un proyectil de arma de fuego. Mira ahí en esas imágenes cómo se enfrentan, ¿no? Ciudadanos con la policía mediante material pirotécnico, fuegos artificiales. De esta forma que nunca antes habíamos visto, ¿no? Se enfrentan y van a quemarropa contra la Policía Nacional, que entendemos, ¿no?, que la policía sea parte del problema y de la reforma total que buscamos también de la Policía Nacional para este problema tan enquistado, esta corrupción, esta inseguridad, esta indolencia y esta asociación que nos damos cuenta que existe entre las fuerzas del orden y los delincuentes. Están coludidos, son una misma mafia. Eso es algo que, salvando algunos buenos efectivos, es lo que ocurre en la mayoría de nuestra policía. Pero no es la forma, ni el momento, doctora. No es la forma. Repito, la violencia nunca está justificada y creo que tratando de mirar las cosas panorámicamente,
Hay quienes deben asumir su responsabilidad por esta situación y creo, desde mi punto de vista, los congresistas de la República que han gobernado con la señora Dina Boluarte hasta ahora tienen que asumir una responsabilidad aquí sincera, porque son ellos realmente quienes oportunistamente cambiaron a Dina Boluarte por José Gerí, un presidente manipulable, y no porque sea lo mejor para el Perú, ya estamos viendo lo que está sucediendo, sino porque a ellos electoralmente en estos momentos les convenía deshacerse de Dina Boluarte, que dicho sea de paso, también en estos momentos está blindada. Y yo creo que la primera razón por la que Dina Boluarte está blindada es porque ella conoce secretos de los congresistas con quienes negoció el otorgamiento de algunas licitaciones públicas y puestos públicos a cambio del silencio de políticos que la han sostenido en el gobierno. No hay que olvidar también, yo creo que es un dato importante para revisar, no estoy diciendo nada contra el juez que ha negado la solicitud de impedimento de salida, pero hay que evaluar también el hecho que la hermana de Dina Boluarte, la doctora René Boluarte, trabaja, es asesora del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Imagínate. La hermana de Dina Boluarte, la doctora René Boluarte, es asesora de todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que son los que designan y destituyen jueces y fiscales. Entonces Dina Boluarte tiene razones, yo ahí en ese puntito coincido con el juez que ha negado el impedimento de salida, en realidad no tiene razones en estos momentos para querer fugarse, ¿no? Pero hay otros aspectos que el juez creo que no ha analizado. Yo creo que sí hay elementos de convicción como para determinar que Dina Boluarte ha incurrido en el delito de lavado de activos y financiamiento de organizaciones políticas, financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Pero bueno, ese es un tema aparte. Yo creo que es necesario, siempre trato de tener una vista panorámica, no hay que perder de vista a la hermana de Dina Boluarte en la Junta Nacional de Justicia. Eso creo que también es de alguna manera un respaldo para Dina Boluarte, que finalmente es una pieza más dentro de esta argolla en donde han cambiado a Boluarte por Gerí y han ingresado un eslabón más, que es la mamá de Gerí, la señora Patricia Lee, dueña del partido Somos Perú, ¿no? Entonces, analicemos todo con calma, con cuidado, quiénes están detrás de estos enfrentamientos. Yo creo que son los dos grupos de poder que constantemente tratan de arrebatarse el gobierno y los cargos ministeriales. Y mientras esto ocurre, el Poder Judicial blinda a Dina Boluarte, mira. Dina Boluarte. Poder Judicial rechaza pedido de 36 meses de impedimento de salida del país. Dina Boluarte puede dejar el Perú. Poder Judicial rechaza dictar impedimento de salida del país por 36 meses. Se declara infundado el requerimiento infundado el requerimiento de impedimento de salida del país. Como lo oye, el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria, Fernando Valdés, rechazó el pedido de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, solicitado por el Ministerio Público en el marco del caso Los Dinámicos del Centro. Señor magistrado, en representación del Ministerio Público, solicitamos se imponga la medida de impedimento de salida contra la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra por el plazo de 36 meses. Ello en mérito al marco de investigación que se tiene en su contra por los delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Ello con el fin, señor magistrado, de poder asegurar la presencia de la señora investigada en el presente proceso penal y de esa manera poder evitar su fuga. El juez Fernando Valdés concluyó que no existen elementos sólidos que acrediten riesgo de fuga ni una participación comprobada en los presuntos actos de lavado de activos. Lo que no sabemos es si habrá tenido algún impacto en la decisión el hecho que Dina saliera a la puerta de su casa a decir que no se fugaría del país. Desde ayer y desde esta mañana se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar. Anoche, como nos han de madrugada, bueno, a las 11, casi 12 de la noche, el Congreso notificó la vacancia y a mi casa llegué aproximadamente 3 de la mañana. Hoy en el día he estado descansando como corresponde y hoy estoy acá. Y no está
ni siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país. Estoy tranquila con mi conciencia. Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país. Para entrar en contexto, en el caso de los dinámicos del centro, el hoy prófugo del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es indicado como cabecilla de una red criminal que operaba en Junín y realizaba actividades ilícitas como el cobro de sobornos para otorgar licencias de conducir y la contratación de personal afiliado o simpatizantes de su partido a cambio de coimas. Pero, ¿cuál habría sido la participación de Dina Boluarte en esta presunta red criminal? La expresidenta habría realizado depósitos a la cuenta de Vladimir Cerrón desde una cuenta mancomunada con dinero presuntamente de los ilícitos de los dinámicos del centro. Para el juez no existen elementos ni una participación comprobada en los presuntos actos de lavado de activos por parte de Dina Boluarte. Su abogado Juan Carlos Portugal se pronunció después de la audiencia. El juez ha reconocido de que no hay delito. Está blindada. A ella no le han dado impedimento de salida, no porque tiene arraigo y porque ha tenido un comportamiento absolutamente impecable e implacable, sino principalmente porque no hay delito. Lo cierto es que el juez Valdés consideró que los aportes cuestionados por la Fiscalía son de montos irrisorios y que no es posible hablar de una organización criminal constituida para lavar apenas 15.000 soles, que es el monto que Dina depositó a Cerrón para pagar la reparación civil del prófugo de la justicia. En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno. La audiencia, que duró más de 2 horas, concluyó en que no existe un esquema financiero ilícito que justifique la medida restrictiva de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte. Se declara infundado el requerimiento de impedimento de salida del país. Sin embargo, esto no es materia juzgada. El fiscal Ángel Astocóndor interpuso un recurso de apelación y el caso continuará en una segunda instancia. Claro, ella ya estaba muy tranquila, estaba haciendo todo ese show con su abogado, se mostró después de unas horas, espero que especulen, y con el aplomo del que se sabe blindado por la corrupción de la que forma parte, salió a decir que ella no tenía por qué moverse, que estaba en su casa. Claro, pues sabía que iba en camino el blindaje. Efectivamente, mira, y mientras estas cosas están sucediendo, mientras perdemos a más peruanos que hacen muchísima falta en su casa, hay gravísimos actos de corrupción que se siguen cometiendo y respecto de los cuales los principales fiscalizadores, como los actuales congresistas de la República, no dicen nada. Y te doy un tema importante que yo creo que debería ser conocido por todos los peruanos. Matarani, la señora Dina Boluarte, días antes de irse del gobierno, emitió una resolución regalando prácticamente el puerto de Matarani por 30 años más a la empresa Tisur, sin que Tisur se haya sometido a una licitación pública. Eso quiere decir que no hay libre competencia en el Perú, y yo no creo que la señora Dina Boluarte haya regalado ese contrato de 30 años más de explotación en el puerto de Matarani a cambio de nada. Eso tiene que ser objeto de investigación. Ha saqueado hasta el último momento que ha visto que ya no podía
podría sostenerlo más. Ese contrato vencía en el año 2029. La señora Dina Boluarte tiene que explicar por qué en el año 2025, 4 años antes que venza, le ha renovado el contrato por 30 años más. ¿A cambio de qué? Ni siquiera le pusieron un estándar mínimo de eficiencia o de inversión en infraestructura. Eso tendría que estar siendo analizado en estos momentos por los congresistas de la República, salvo que también hayan recibido su coima en ese caso de Matarani. El vicealmirante en retiro, don Calixto Giampietri, ya está con nosotros, ya nos puede oír y hemos restablecido la comunicación. Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí, queremos escucharlo. Un gusto nuevamente estar contigo. ¿Me copias? Sí, lo escuchamos, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, la realidad de hoy, vemos enfrentamiento de civiles con la policía, más heridos policías que civiles, un muerto, una muerte inexplicable, una muerte absurda, una muerte que no tendría por qué haberse dado, producto de una violencia, como vemos en las imágenes, que no tiene explicación alguna. No es alguien que se estaba enfrentando, no es alguien con el que estaba peleando, es alguien que fue con un arma, que corría con un arma rastrillada, y al parecer estaba con un claro objetivo, que es ir a matar, ir a sembrar caos, ir a sembrar el terror que sembró. Bueno, lo que pasa es que lo que hemos tenido nosotros no es una marcha. Lo que hemos tenido nosotros es un grupo organizado de gente que ha ido a infiltrar a un reclamo ciudadano para generar este nivel de entropía o desorden en el país y buscando lo que claramente estaban buscando, una persona que fallezca para echarle la culpa a alguien y de seguir desestabilizando el sistema democrático. ¿Quién maneja esta gente? ¿Quién está detrás de esta gente que... Y hemos visto que en los diferentes momentos cruciales siempre aparecen este tipo de personas, siempre aparecen este tipo de individuos. Lo hemos visto también hace unos años, cuando también hubo fallecidos y siempre de la misma forma de operar. Bueno, es que lo que sucede normalmente es que para organizar una marcha siempre se trata de buscar un factor común que nuclee a la gente detrás de una protesta ciudadana, de un reclamo teóricamente válido, plausible, aterrizable. Pero detrás de eso lo que se genera es una infiltración en la marcha de gente que no tiene el mismo fin y que lo único que están buscando es desestabilizar el sistema a través de la radicalización de la marcha. Y eso es lo que sucede. Entonces las personas que convocan a este tipo de marchas, lo que tienen que hacer es tener el equipo de gente suficiente para detectar a estos infiltrados. Y eso es lo que sucedió en las marchas, por ejemplo, que nosotros tuvimos la oportunidad de organizar contra Castillo. Ahí teníamos grupos de gente que estaban claramente misionadas para detectar a las personas que eran infiltradas y trataban de radicalizar la marcha y llevarla a extremos violentos. Entonces, los que organizan este tipo de marchas y los que apoyan este tipo de marchas tienen que tener presente que están involucrando la vida de personas y tienen que tener sus mecanismos de defensa para poder controlar este tipo de cosas. Entonces, todas estas personas que han incentivado este tipo de marchas o esta marcha que ha habido, tienen una responsabilidad. Y se lo digo con conocimiento de causa porque cuando yo tuve la oportunidad de organizar marchas con Lucas Gersi, Claudia Toro y etcétera, varios peruanos que hicimos el grupo de Reacción a Perú, fuimos notificados por la Fiscalía y fuimos responsabilizados por la Fiscalía por cualquier problema o desorden que se pudiera presentar ex ante la marcha. Entonces, lo que yo no veo es la misma diligencia en la organización de estas marchas, porque hay personas visibles que están detrás y delante de la marcha que tienen que tener una responsabilidad porque esta marcha ha terminado con la vida de un peruano. Y eso no puede ser. Y según estamos viendo ahí en las imágenes, la forma, ¿no?, en la que han disparado a quemarropa sin motivo aparente, sin que haya habido un enfrentamiento previo entre ellos. Así, me giro, veo a quién puedo matar y le disparo. Porque eso es lo que se ve ahí. Nada más. Entonces no sé
a qué otra cosa piensan atribuirlo. Vamos ahora con el Teniente General de la Policía Nacional en retiro, don José Isidro Baella Malca. Bienvenido, don José. Gracias por estar aquí en Amor y Fuego. Momento álgido de nuestra historia, de nuestra realidad, y una lucha que no debería ser otra más que el de todos los peruanos contra la corrupción. Entendemos que la policía también es parte del problema, parte fundamental del problema, y de la corrupción también, porque lo que percibimos todos los peruanos es que ellos están coludidos con la delincuencia. Bienvenido, gracias por estar aquí, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Y tú lo has dicho, ¿no? Estamos pasando por momentos difíciles en el país, ¿no? Pero yo rogaría a los peruanos que no separemos a la policía de un sector de peruanos. La policía también somos peruanos, la policía también siente, la policía también ha sido herida, la policía también ha sido correteada y también ha sido mancillada en muchos aspectos en esta marcha. Acá lo que se ha buscado es tratar, digamos, de incendiar el Congreso. Y lo hemos visto en estos delincuentes, porque son delincuentes, sean infiltrados o no, los que han querido hacer esta situación. La policía ha reaccionado de acuerdo a ley. La policía ha reaccionado de acuerdo a los diferentes niveles en cuanto a la hostilidad que han mostrado los grupos. Y esto es lo que ha sucedido. Ahora, hay que ser presentes de que tenemos que poner paños de agua frías y no decir, no ha sido tu medio, pero, por ejemplo, ha habido otro medio que dice, no, un terna ha matado a ese joven. ¿Cómo saben ellos? ¿De dónde han sacado esa información? ¿No? Claro, entonces yo creo alegremente, que hay que ligeramente calma y esperar las investigaciones que va a hacer la Fiscalía con la policía para ver los resultados de la investigación. Claro, también hay un sentir en la gente, ¿no? En todos, que vemos que necesitamos esa policía que nos defienda, que salga a las calles, que luche contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, y a la hora que se va por ellos, por el Congreso que todo el tiempo está favoreciendo y haciendo leyes que protejan al delincuente, que protejan al corrupto, que avalen la impunidad. Entonces, cuando vemos que organizadas las fuerzas pueden salir, unirse y luchar, no es contra el ciudadano contra el que debería de luchar, sino contra la delincuencia. Y hay un hartazgo que, por supuesto, no puede estar justificado en muestras de violencia como esta. Pero lo que también vemos, y nos consta cuando vemos estas situaciones, es que ahí está la policía, ahí están las fuerzas del orden, pero no las vemos durante el resto del año. Y cuando la policía hace su labor, hay jueces y fiscales corruptos que liberan a los delincuentes porque también están coludidos con ellos. Entonces esto se ha convertido en un bucle del que no salimos hace ya varios gobiernos, y la única manera de cambiar el rumbo es a través de las urnas y de la protesta válida, de hacer sentir nuestra molestia, de hacer sentir que no estamos contentos con nuestros gobernantes, pero nosotros tenemos el poder de cambiarlos mediante nuestro voto, y faltan pocos meses para eso, y escenas como estas solo desestabilizan aún más nuestra realidad. Totalmente de acuerdo, totalmente contigo en ese sentido, ¿no? De que tenemos que ser, digamos, conscientes de lo que va a suceder un proceso electoral próximamente, y tenemos que ser conscientes también de que tenemos nosotros la sartén por el mango. Entonces hay que elegir a buenos gobernantes, hay que elegir a gobernantes que sepan, por ejemplo, el fenómeno de la extorsión, que esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto es un proceso, este fenómeno va en aumento. La situación del sicariato, igualito, va en aumento, y un gobierno de transición va a ser muy difícil que lo cambie. Pero tiene que hacer el esfuerzo, y hay que exigirle para que haga ese esfuerzo, porque los peruanos estamos hastiados, tú lo has dicho, la corrupción. La corrupción está que nos agarra, pero nos hace trizas por todos lados, y no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, y hay que alzar nuestra voz. Yo creo que en este aspecto coincidimos, ¿no? Doctora Yaya, la veo que estaba tomando anotaciones de algo que quería acotar. Lo que yo quisiera decir es, en primer lugar, mi saludo a los generales Baella y al contraalmirante Gianpietri, mis respetos hacia ellos. Yo también participé en las marchas tratando de advertir la violencia que se iba a generar si es que asumía el gobierno Pedro Castillo y la fórmula en la que estaba la señora Dina Boluarte. Pero yo creo que hoy es necesario precisar
que aquellas fuerzas democráticas, aquellas personas que nos unimos para advertir al Perú lo que podía suceder en el gobierno de Pedro Castillo, no son las mismas que hoy existen, porque parte de ese grupo de personas que en esa oportunidad luchamos contra la violencia que veíamos venir, lamentablemente se pusieron al servicio del gobierno y al servicio de la corrupción. Entonces, los actores no son los mismos. Y hoy, una de las cosas que yo creo de las que se habla mucho es de culpar a quienes protestan de la desestabilización. Cuando yo creo que quienes han generado desestabilización en el Estado peruano son quienes en un momento estuvieron en el lado correcto y hoy se pusieron del lado del gobierno corrupto, por ejemplo, de la señora Dina Boluarte, en donde ella fue un títere más como hoy lo es el señor José Gerí. Entonces, hay que saber asumir nuestras responsabilidades. Y yo creo que otra de las responsabilidades que tiene que ser asumida es la de la Policía Nacional del Perú, porque lo primero que se tiene que hacer es identificar y retirar a los infiltrados, a los delincuentes que se han infiltrado dentro de nuestra Policía Nacional del Perú. Hace algunos meses hubo un comandante de nombre Francisco Rivadeneira que señaló que dentro de la Policía Nacional del Perú habían comandantes infiltrados que entregaban información privilegiada a las bandas criminales. ¿Y qué sucedió con el comandante Francisco Rivadeneira? Lo retiraron, lo pasaron al retiro. Y disculpen, no recuerdo el cargo que tiene el general, creo que es Arriola, hace poco también prácticamente amenazó a este comandante, excomandante Francisco Rivadeneira. Si yo fuese el presidente de la República, lo primero que hubiera hecho era llamar a ese comandante Francisco Rivadeneira y decirle, identifícame quiénes son los policías o los delincuentes infiltrados en la Policía Nacional del Perú. Eso es cuando estás interesado en combatirlo, ¿no? Cuando eres parte de ella. Exactamente. Entonces, muy mala señal da el presidente Gerí cuando mantiene como parte de la Policía Nacional del Perú al general Arriola. Yo creo que por allí hubiéramos empezado, eso hubiera sido una excelente señal de luchar tanto contra la criminalidad como contra la corrupción. Les voy a pedir un segundo, vamos con esto. Visita Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarte lo más fascinante del Perú. Déjate sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiere ya tus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Volvemos en menos de 3 minutos.